Hace unos días estaba en una reunión familiar. Estaban mis suegros, estaban mis papás, estaba mi esposa. Estábamos en la cena familiar de Navidad. Ya me acordé. Pasó algo muy curioso. Empezamos a contar historias del pasado, historias pues de nuestra juventud. Mi esposa y yo nos conocemos desde que íbamos a la preparatoria. Imagínense cuántas historias, cuántas aventuras no hemos pasado, ¿no? Entonces estábamos precisamente contando esa parte, ¿no? Y hubo una vez que pues yo en mi juventud no conocía lo que era pues amistades, amigos, como dicen comúnmente salir de fiesta, ¿no? Entonces una vez con mi esposa y unos amigos de la preparatoria pues decidimos salir a irnos de pinta, si se puede decir así, y nos fuimos a la casa de mi esposa. Entonces esa vez pues realmente tomé, no es algo que me enorgullezca, pero pues sucedió, era yo más joven que ahorita, obviamente. Entonces, ¿sabes? Pues se me pasaron las copas y todo eso. Estábamos contando eso precisamente en la reunión familiar y yo vi que pues todos se reían, todo eso. Pero hubo una expresión algo rara y que me llamó la atención de parte de mi mamá. Ella se molestó y como que le quedó un sabor de boca un poco malo y amargo. No lo sé, tal vez porque pues siempre yo me he comportado de una manera entre comillas alineada a lo que los cristianos deben hacer, o pues realmente nunca tuve de costumbre salir de fiestas, emborracharme ni nada por el estilo. Pero hubo algo que me llamó la atención en ese momento, y hubo algo que también me llamó mucho la atención, y era que aparentemente mi testimonio estaba siendo afectado. Aparentemente mi testimonio estaba llegando a ser dañado, o lo que yo predico, lo que yo ejemplifico, lo que yo enseño, pues a veces no va a ser tomado en cuenta por causa de las cosas que yo he hecho en mi pasado. Y aquí es de esto es donde viene derivado este tema, el síndrome del cristiano perfecto. Hoy en día, mis amados hermanos, hemos tenido la creencia, y la mala creencia, mejor dicho, de que a través de nosotros, de nuestra costumbre, de nuestra tradición, de nuestro ejemplo o lo que comúnmente llamamos testimonio, muchas personas van a llegar a Cristo, lo cual esto no es así. Ahora, ahorita se los voy a explicar. El síndrome de cristiano perfecto es cuando nosotros precisamente ponemos nuestro evangelio en centralidad en cada uno de nosotros y no en la de Cristo. Esto es algo muy importante de tomar y de que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque el evangelio no está ligado a nosotros y mucho menos a una costumbre que nosotros podamos tener, a un testimonio que nosotros podamos lograr, ni nada por el estilo. Entonces vamos a ir descubriendo esto en este Hablemos de, y pues sin más, que Dios les bendiga. Comenzamos. Ahora sí viene lo chido. Ahora, primero que nada, tenemos que entender qué es el nombre, bueno, el significado, perdón, de síndrome. Bueno, esto es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. Es un conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Entonces, como podemos entender, un síndrome es como una enfermedad o realmente signos y fenómenos que revelan una situación precisamente negativa o errónea. Ahora, ¿por qué es un síndrome? ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad, como se los vuelvo a decir, se los vuelvo a recalcar, que está entrando a la iglesia o que ya entró. Comúnmente creemos que a través de nosotros van a llegar pues precisamente personas a los pies de Cristo. Y en esto nos vamos a centrar. Mi ejemplo, ¿llevará a las personas a Cristo? Esto es algo que nos debemos precisamente pues realmente preguntar. Yo comportándome bien, haciendo las cosas que comúnmente creemos que los cristianos hacemos bien, las personas van a llegar a Cristo. Bueno, comúnmente malinterpretamos 1 de Corintios 11:1 y eso lo vamos a revisar en este momento. Si gusta puede checarlo en sus Biblias sin ningún problema. Esto precisamente lo hacemos para que cada uno de nosotros aprendamos un poco más y podamos precisamente escudriñar juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame encontrarlo. 1 de Corintios 11:1. Dice de la siguiente manera. Estoy en... Si gustan leerlo en Reina Valera 60, si no alguna versión que ustedes tengan. Reina Valera dice de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, ahí yo creo que muchos de nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que seguir esta palabra y nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y esto es real.
pero debemos entender las cosas y hacer una buena interpretación, una buena teología de las cosas que leemos y precisamente de las cosas que podemos entender, porque muchas veces hacemos una doctrina y malinterpretamos un texto y lo sacamos fuera de su contexto, y esto realmente se hace un pretexto para cualquier cosa que nosotros queramos hacer, comprobar o decir. Esto es de mucho cuidado, porque hoy precisamente la mayoría de las personas leen este versículo y lo toman como un fundamento de utilidad y aplicación para nuestros tiempos. Pero esto es una mala interpretación, como se los comentaba. Primero tenemos que ver que aquí, en este texto, y en todo lo que está hablando Pablo, porque esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, Pablo está hablando en primera persona. Ahora muchos me van a decir, hermano Luis, ¿eso qué tiene que ver precisamente con el hecho de malinterpretar o interpretar bien un versículo bíblico? Bueno, esto sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Bueno, primero que nada debemos entender qué es hablar en primera persona. Esto es algo básico y yo sé que muchos de ustedes lo saben o lo han escuchado, pero comúnmente se nos olvida. Es algo que se nos ha enseñado en primaria, secundaria y algunos en preparatoria. Es con el español básico, no hay nada de complejo, no hay nada de filosófico, esto es interpretación básica común. Entonces lo que nosotros vamos a leer es lo siguiente, escuchen y presten atención. Dice, hablar en primera persona es referirse a uno mismo o a los que se habla con utilizando los pronombres yo o nosotros. En la narrativa, hablar en primera persona significa que la historia se cuenta desde el punto de vista de uno de los personajes de la obra. El narrador utiliza el pronombre yo o nosotros para contar su versión de los eventos. Esto permite que el lector se conecte personalmente con el narrador, ya que experimenta la historia a través de sus ojos. En la comunicación, hablar en primera persona puede ayudar a expresar los sentimientos o la experiencia de una situación sin atribuir culpas o suposiciones a otra persona. Esto puede reducir la efectividad y aumentar las probabilidades de que la conversación se desarrolle con apertura y empatía. Algunos ejemplos de frases que se pueden usar para hablar en primera persona son yo pienso, yo siento, yo necesito, a mí me gustaría, a mí me parece, me da la impresión, tengo la sensación o la forma en que lo veo yo. Ahora bien, esto precisamente viene de una palabra en griego que se llama mou. Es M-O con y U con acento. Y esto es de forma simple el decir de mí, o sea, hablando en primera persona. Esto en su forma encíclica del gen singular del pronombre de la primera persona mí, mis, me y mi, o yo. Hay muchos ejemplos, Mateo 2.6, Mateo 28.10, Marcos 1.12, Marcos 16.17, Lucas 1.18 y la mayoría aluden a Cristo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué a mí me debe interesar si Pablo habla en primera persona o no? Bueno, cuando alguien narra algo en primera persona, la aplicación es únicamente personal. ¿A qué me refiero? Si yo digo, bueno, es que Luis puede... Bueno, voy a poner un ejemplo mío, porque no conozco a otra persona, ¿verdad? Si yo estoy hablando en primera persona, digo, bueno, Luis puede besar a su esposa. O Luis puede besar a la hermana Abril porque es su esposa. Estoy refiriendo a mí mismo en primera persona ahí sería en tercera. Discúlpenme, se me cruzan los cables. Si yo escribo una carta y digo yo puedo besar a mi esposa Abril, estoy refiriendo a que yo, Luis, puedo besar a mi esposa Abril porque ella es mi esposa y yo soy Luis. Estoy hablando en primera persona. Entonces, un ejemplo precisamente de esto es que Pablo se refiere a sí mismo cuando dice sigan mi ejemplo porque yo estoy siguiendo a Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el punto es el siguiente. Pablo está hablando precisamente de él. No se aplica para nadie más. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí. Yo creo que hoy en día nadie está a la altura del apóstol Pablo. Yo sé que hay algunos que se llaman apóstoles, yo sé que hay algunos que se llaman profetas, y está bien, los respetamos hasta eso y no nos vamos a meter en ese lío. Pero la cuestión aquí importante es entender el hecho de que Pablo está diciendo, yo estoy alcanzando esa estatura, yo estoy alcanzando esa cuestión, estoy alcanzando esa similitud. Yo creo que hoy sería demasiado temerario y demasiado presuntuoso el hecho de decir que alguno de nosotros puede alcanzar la estatura de Cristo o la estatura de Pablo. Yo sé que muchos van a decir, bueno, es que estamos en ese camino, estamos haciendo. Sí, podemos entender eso, pero también podemos entender que el apóstol Pablo ya llevaba un camino recorrido bastante grande y con pasos mucho más adelantados que muchos de nosotros. ¡Cielos, qué macizo! Ahora, esto que leímos precisamente fue en 1 Corintios 11.1, pero viene algo muy importante y algo de recalcar y es de suma
importancia es el capítulo 10 de Primera de Corintios, donde se abordan o se toman dos temas a tratar demasiado importantes. La primera es la amonestación contra la idolatría y la segunda es que todo se haga para la gloria de Dios. Precisamente, estas dos partes o estos dos subtemas del capítulo 10 hablan y nos muestran que nosotros tenemos que tener la centralidad en Cristo Jesús y poder hacer que su obra se haga en nosotros. Ahora bien, ¿a qué voy con esto para terminar este video? Bueno, Hablemos de es bastante corto. El punto es el siguiente. Nosotros cuando creemos que precisamente tenemos que ser perfectos, tenemos que ser casi rectos, puros y santos a través de nuestra vida espiritual, nos pone una carga muy pesada a cada uno de nosotros. Debemos entender algo muy importante. Somos salvos por gracia, por la infinita gracia de Dios. Y precisamente también la fe es la que nos arroja a creer en Dios y ser justificados precisamente al creer en el Hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Que nosotros no somos la centralidad del Evangelio. En nosotros no reposa que si a través de nuestro ejemplo alguien o no se convierte. Ahora muchos van a decir, bueno, entonces el testimonio no importa y yo puedo vivir como se me pegue la gana. Eso no es, eso es liberalismo y eso realmente también podría ser motivo de pecado y precisamente motivo de condena ante Dios. Lo que aquí debemos entender es que mi esfuerzo es para agradar a Dios, precisamente como el capítulo 10 de Primera de Corintios lo muestra, hacer todo para la gloria de Dios. Si yo en ese proceso caigo, peco, eso no depende de que alguien o no se convierta o se desanime o deje de ir a la iglesia o deje de buscar a Dios. Por eso hoy en día vemos muchas cuestiones de idolatría a través de las iglesias. Vemos que hay personas que por el acto de una persona, por el acto de un hombre, se alejan precisamente de los pies de Cristo. Y esto es precisamente porque tienen el síndrome del cristiano perfecto. Cuando nosotros decimos yo tengo que escuchar solamente música cristiana, yo no tengo que decir groserías, yo no tengo que tomar una sola gota de alcohol, está bien, pero no con el hecho de que nosotros digamos, bueno, a través de ese acto van a llegar personas a Cristo a través de mí. Recordemos, aunque nosotros evangelicemos y aunque nosotros aportemos algo a la obra de Cristo para que pecadores lleguen precisamente a los pies del Señor, esto no significa que es dependiente de nosotros. Lo que nosotros debemos hacer precisamente es que el testimonio del Señor Jesucristo sea presentado a las personas. Sí, pondremos nuestro ejemplo, sí, va a haber muchas cosas que nosotros podamos aportar a través de nuestro buen comportamiento y precisamente de nuestra consagración. Pero eso no significa que a través de eso las personas van a llegar a Dios, porque si no, nosotros estaríamos tomando un lugar de Cristo de redención, la cual no nos corresponde y nunca podríamos llegar a ocupar. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué me refiero con esto? No hace falta ser perfecto, no hace falta hacer todo bien para que tú puedas predicar, para que tú puedas evangelizar y para que tú puedas hacer que las personas lleguen a los pies de Jesús. Recuerden, somos pecadores en un camino de perfección. Somos pecadores que están trabajando para precisamente apartarse del pecado, aconsejándose unos con otros, orando unos por otros y de igual manera perseverando en la fe unos con otros. Debemos entender algo muy importante. El Evangelio nosotros lo tenemos que mostrar con nuestras palabras y con nuestra vida. Pero eso no depende de que nosotros podamos o no precisamente hablar de Dios. Recordemos que el testimonio de Cristo es más grande que el testimonio de cualquier persona aquí en la tierra. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestro filtro, en nuestro ejemplo, será importante. Sí, eso es inevitable. Estamos en ese proceso en que cada día debemos parecernos más a Cristo. Pero eso no significa que yo por ser pecador no voy a hablarle o no voy a predicar el Evangelio a alguien que es igual de pecador, solamente porque me siento indigno o solamente porque no me siento capaz de dar ese ejemplo. Recordemos, si nuestras palabras precisamente son de amor, debemos tratar de vivir con amor. Si nuestras palabras son de esperanza, debemos actuar precisamente con esa esperanza. Y si nuestras palabras son de fe, precisamente al predicar de Jesucristo, debemos actuar con fe y creer que Él está haciendo la obra en nosotros y no nosotros estamos haciendo la obra en nosotros mismos. Así que ten cuidado con el síndrome del cristiano perfecto porque eso no te va a llegar a nada. La centralidad del Evangelio no es tu forma de actuar, no es tu corazón y no es lo que tú haces, sino es lo que Cristo está haciendo y está poniendo en tu mente y corazón. Así que espero que este video haya sido de edificación. Dale un like, compártelo a tus compañeros, a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia. Y sin más, que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta el próximo Hablemos de.